Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Final Abierto. Hoy les proponemos dos temas para conversar. Por un lado, la ley de alimentación saludable que ya se había aprobado el año pasado y que comienza su trayecto de implementación. De eso hablamos con la licenciada en nutrición Josefina Loquet. Pero además hay un tema muy importante en la agenda en este último tiempo y tiene que ver con una investigación judicial que todavía no podemos decir cuál será la magnitud, ¿no?, de lo que se llegue a descubrir. Sí, que tiene que ver con la presencia del doctor Gustavo Robinó, que es fiscal de instrucción, tiene a su cargo la investigación en la causa, que ya obviamente la opinión pública ya ha avanzado sobre la cuestión, ¿no?, que tiene que ver con la dirección de catastro, con el registro de la propiedad, con lo que aparece a prima facie como una especie de asociación ilícita en el tema de terrenos, de inmuebles. Un verdadero escándalo, ¿no? Hay dos funcionarios en estos momentos que están detenidos y que es una causa que involucra a muchísima gente. Tanto es así que ya hay una decena de personas detenidas, hay más de 20 imputados y, como lo decía el doctor Gustavo Robinó, que lo van a ver en la nota, no descartan la posibilidad de que haya más allanamientos y más detenciones. Una nota que tiene su importancia porque, bueno, en principio es la primera vez que el fiscal está en televisión contando de este tema, que es una estafa reiterada en inmuebles, distintos inmuebles de distintos lugares de la provincia, donde los damnificados son muchos y que van desde vecinos comunes hasta el ex gobernador Julio Romero, ¿no? Es decir, estamos hablando de un hecho de una inusitada gravedad, porque además, por lo que dice el fiscal, por los datos que tiene hasta el momento, gente que debe cuidar los bienes y el patrimonio de la gente, bueno, estaba ahí como liada en esta cuestión de las estafas, y gente que era propietario un día aparecía el otro día y ya dejó de serlo, ¿no? No uno, sino varios ilícitos, dijo el fiscal Gustavo Robinó, con quien comenzamos esta nueva edición de Final Abierto. Esta semana en Final Abierto la presencia del doctor Gustavo Robinó, fiscal de instrucción, y tiene a su cargo quizás una de las causas más resonantes de los últimos tiempos, porque involucra a funcionarios públicos en hechos de corrupción, por decirlo de alguna manera. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien. ¿Es una causa de las más importantes que le ha tocado desempeñar como fiscal de instrucción? Nosotros y en general en el Poder Judicial existen muchas causas de falsedades documentales o de estafa cometida con inmuebles o a través de escribanos públicos. Incluso de la misma profesional que es la escribana Báez, que es la que aglutina, digamos, todos los hechos y le da un poquito de orden a nuestra investigación. Pero de esta manera, o sea, el descubrir cómo estos hechos que aparecen en principio como aislados tienen un desarrollo y una idea común, y con la intervención de las mismas personas y con el mismo mecanismo, obviamente que implica una investigación que es muy compleja, que es grave en cuanto a que para nosotros la hipótesis de la intervención o la participación de los funcionarios públicos, tanto de registro como de catastro, yo creo que está mínimamente acreditada en el expediente, y estamos hablando de una investigación que recién está empezando, porque la verdad que todo lo que pudimos recabar en cuanto a documentación y a testimonios nos habla de una operatoria que lleva un tiempo y que involucra distintos inmuebles. ¿Qué es lo que pasó? Para contarnos a los que no conocemos el detalle del expediente. Bueno, esta investigación empezó como cualquier otra, con una denuncia puntual que tenía que ver con los sucesores de Julio Romero, que un día para otro también se encontraron con que en su campo había una persona que se presentó con un título de propiedad aduciendo ser el dueño. A raíz de eso se comprobó que efectivamente esa documentación que esta persona ostentaba y que pretendía hacer valer había sido emitida por un escribano con
intervención de los registros públicos, y efectivamente se trataba de una estafa, de una falsificación que nos lleva directamente al doctor Mario Spíndola, que es uno de los imputados, y también a Gladys Báez. Y paralelamente a esa investigación... Gladys Báez, que es la escribana. La escribana, que aparece ahí también, digamos, en ventas sucesivas, e incluso en esa operatoria que no requería escribano, hay una intervención también de ella en el registro. Estamos hablando de que esta es una causa que se inicia cuando, 2018, 2019. No, la causa es del 2021. ¿La de Julio Romero? La de Julio Romero, exactamente. Okay. Y después hablamos de lo más sonado en el último tiempo que tiene relación, que son estas causas de los terrenos en Santa Ana, pero hay otros en otros lugares de la provincia también. Así es, hay en distintos lugares. De hecho, lo de la sucesión de Julio Romero es en Loreto. ¿El modus operandi es el mismo, doctor? Claro, ¿cuál Estamos es hablando de distintos terrenos. Nosotros pudimos juntar esa investigación, por eso le digo que empezó como una investigación como cualquier otra, donde era una estafa supuestamente. Después recibimos del juzgado correccional en una investigación por una usurpación, es decir, por alguien que entró, pretendía intrusar en un terreno ajeno. Ahí aparece de nuevo el abogado Spíndola, en este caso también con el abogado Bordón, que era el denunciado, y también la escribana Báez, que era el que le había hecho el título a Bordón, y con ese título él pretendía, digamos, acreditar algún derecho sobre ese inmueble. O sea, los mismos protagonistas. Los mismos protagonistas. En ese caso, la justicia correccional comprobó que ese título era falso. Y así como en ese caso, aparecieron otros dos, también con el mismo modus operandi. Entonces lo que ocurrió acá es que se juntaron todas esas causas. O sea, advertimos que había, digamos, un hilo común, había un procedimiento común y las mismas personas, y eso nos llevó a juntar las causas, o por lo menos a pensarlas de manera conjunta, y fue fines del año pasado, ahí decidimos, como ya vislumbrábamos también esta cuestión que podrían haber funcionarios públicos involucrados, decidimos que esa investigación la realice Prefectura Naval Argentina, o sea, una fuerza nacional, para evitar cualquier tipo de interferencia. Y de filtración, además, ¿no? Exactamente. ¿Cuántas causas están agrupadas hoy? No sabría decirte exactamente cuántas causas son, pero yo estimo que deben ser 25 causas, un poquito más. ¿Podrían ser más? Sí, porque la verdad que desde que tuvo difusión la noticia y conocimiento público, ha venido muchísima gente que tenía un título o un antecedente de esta escribana, y de hecho hemos comprobado falsedades ya en esos casos. Eso lleva directamente, doctor, a la figura de la asociación ilícita. Exactamente. La asociación ilícita está pensada o forma parte de nuestra hipótesis, porque precisamente estamos hablando de un mismo modus operandi y sobre todo la permanencia en el tiempo. Estamos hablando de que el grueso de las estafas y de las defraudaciones que nosotros ya hemos comprobado, hemos comprobado porque están los documentos, más allá que todavía la justicia no lo pueda establecer como una verdad, digamos, como una sentencia, pero sí están las falsedades, y la mayoría fue realizada durante la pandemia. O sea, en el momento en que la ciudad estaba medio quieta, había agrimensores y escribanos que estaban, una escribana por lo menos particularmente. Perdón, Gaby, ¿quién es la escribana Báez? Bueno, la escribana Báez hasta ahora es una escribana más del staff, digamos, de escribanos de la ciudad de Corrientes. Sí, pero está mencionada en casos sonados. Exactamente. Hoy por hoy, yo como miembro del Poder Judicial no puedo desconocer, digamos, su vinculación con algunas causas, y es una persona que hoy, entiendo, está ya suspendida en la matrícula y con la gran cantidad de falsificaciones que están comprobadas. Es una escribana que evidentemente no va, espero que así sea,
no va a trabajar nunca más acá en Corrientes. Pero yo no tengo otro dato más que es una escribana más. Claro. Y de esta escribana, que sería, como usted decía hoy, la cabeza por donde inicia la causa o la investigación, a las más de 20 personas que están imputadas hoy, ¿qué nos marca ese crecimiento de personas involucradas? ¿Ustedes pueden ver un sistema de corrupción dentro de las instituciones públicas? Sí, brevemente le comento cómo llegamos en una primera instancia a personas, por ejemplo, de catastro, porque por ahí empezamos. De hecho, en la primera tanda de detenciones hubo una persona que era de catastro y una que anteriormente trabajaba, una agrimensora que trabajaba en catastro. A ver, doctor, una sola cosita, ¿no? Para después la pregunta de Gaby, para que quede claro. La investigación la hacen ustedes y se origina en ustedes y ustedes son los que avanzan. No es que hay una autodenuncia por parte del Poder Ejecutivo. No, después voy a aclarar eso porque sí, ya lo he aclarado y es importante. Pero volviendo a la pregunta, ¿cómo llegamos a catastro? Nosotros cuando advertimos esa connivencia o esa organización primaria, estamos hablando de abogados y supuestos propietarios y la escribana, empezamos la investigación con prefectura y habitualmente en este tipo de investigaciones lo que se utiliza son las escuchas telefónicas, o sea, claro, hubieron intervenciones telefónicas y a partir de ahí se pudo, mediante las escuchas, determinar esta relación que existía en principio entre ellos, pero más que entre ellos, me refiero a abogados y escribanas, sino a funcionarios de catastro. Por ejemplo, nosotros habíamos pedido un informe a la dirección de catastro y resultó que ese oficio, esa comunicación estaba en manos de lo que nosotros estábamos investigando, y que de hecho uno de los imputados declaró que efectivamente el papel del juzgado del oficio estuvo en manos de una funcionaria y pasó le entregó, digamos, al abogado o a la escribana. Es decir, que a partir de ahí se pudo establecer un vínculo entre estas personas que ya teníamos la información anterior y funcionarios de catastro y de la agrimensura. Y el lobo cuidando las ovejas, digamos, básicamente. Y sí, un poco sería el tema, yo no diría sí, bueno, el tema que catastro, bueno, es más o menos así. Es complicado. Claro, porque el punto le preguntaba lo del sistema, para saber si ustedes pueden a esta altura de la investigación tener una idea si había una red de complicidades para la estafa o era una red de malos procedimientos y en todo caso la escribana y su grupo de trabajo, digamos, encontraron ese hueco para hacerlo. Como que se aprovecharon de esa situación. Esa es la situación que hoy por hoy, si tenemos en cuenta las declaraciones de algunos imputados, es lo que se está planteando como una posibilidad. Es decir, trasladar la responsabilidad a la escribana o a los que realizaban el trámite, y obviamente eso pone de manifiesto una ausencia de control o una falta de rigor en el cumplimiento de las obligaciones del registro. Una especie de estrategia de la defensa de los funcionarios. Sí, nuestra hipótesis es que esa facilitación o esa ayuda en cuanto a la falta de controles fue realmente convenida. Habla de un contubernio, de un acuerdo, porque en un caso, para que pase, porque exacto, en general el registro y catastro se caracterizan por ser organismos duros en el sentido de que cualquiera que quiere realizar un trámite son estrictos en cuanto además porque y en los plazos también. No hay margen, digamos, para no ser estricto en eso. Totalmente. Y además porque si va uno como cualquier hijo de vecino, parece que son inflexibles hasta con un sellado, digamos, ¿no? Y lo que ustedes están viendo, de acuerdo a lo que tienen en la causa, es incumplimiento de deberes de funcionario público por dejadez, por ignorancia, ¿se puede ya tener alguna línea ahí o no?
el desafío, la hipótesis que nosotros nos planteamos como probable, teniendo en cuenta la cantidad de instrumentos que pasaron y de situaciones que se dieron, estamos hablando, nuestra hipótesis es de la connivencia, de una participación activa, no en un incumplimiento, en un mero error o descuido o negligencia del registro. Esa es nuestra hipótesis, obviamente de máxima. ¿A cambio de qué, hay que doctor? probarlo. ¿Y a cambio de qué? Y la presunción es que, como cualquier funcionario que se relaja o permite algún ilícito, porque acá estamos hablando de ilícitos, estamos hablando graves, de gravísimos. fraudes, de defraudaciones, de personas que pierden su vivienda, o trámites que deberían ser de una forma son de otra, la famosa obtención de títulos, digamos. Esta escribana, yo puedo decir hoy que una de sus especialidades, por decirlo, en base a lo que nosotros descubrimos, es una gran hacedora de títulos. O sea, una persona, un ejemplo, que es uno de los imputados, tenía un inmueble que era de su abuela, él vivía con su abuela, o sea, no había un problema con la propiedad, un litigio en principio con una persona que también pretendía un derecho de propiedad, sino era simplemente una situación que tenía que hacer una sucesión, tenía que hacer unos trámites, y esta escribana, ¿qué es lo que hace? Le hace el título. O sea, en innumerables casos hemos descubierto que utilizaban, por ejemplo, poderes especiales irrevocables, que es un poder que se da con un fin específico, generalmente para la compra-venta de inmuebles, y aparecía la abuela que ya murió, dándole un poder a una persona, y esta persona, ya muerta la abuela, hacía la escritura. Y así tenemos, no sé, deben ser como 10 o más, que ya descubrimos, situaciones así. Pero eso no se puede hacer solo desde una escribanía, ¿no? Se puede hacer desde una escribanía y en connivencia obviamente con los particulares, pero yo entiendo que por la cantidad de casos y por los graves errores en cuanto al trámite en sí, porque a veces incluso esos trámites no se inscribían directamente, sino que tenían algún inconveniente porque como eran absolutamente ilegales, por ahí faltaban requisitos y había alguien de registro que efectivamente los observaba. Entonces tenían que volver a ingresarlos. Claro. Y todo ese procedimiento en realidad vemos que es absolutamente irregular y escapa a lo general. Hay evidentemente una atención particular, un permiso especial. Una vía paralela. Para que esta escribana pueda llevar adelante esa actividad. Aparte advertimos también que la actividad de la escribana, en comparación con la actividad de otros escribanos, sobre todo en pandemia, era superlativa. O sea, es una escribana constantemente estaba produciendo títulos. Exitosa, digamos, en términos de... Exitosa. Yo he preguntado a una de las imputadas a qué se debía y dijo que me parecía que cobraba muy barato la escribana. Entonces tenía mucho trabajo. En principio, ahí estamos hablando de estafas, de gente estafada, gente que estafa y gente estafada, defraudación al fisco, porque catastro y el registro generan ingresos para el Estado por los bienes. Son agentes de retención. Son agentes de retención, pero después también hay una cuestión que me parece gravísima que tiene que ver con la seguridad jurídica de los propietarios. Es decir, hoy uno por ley, por derecha, es propietario y resulta que después por un procedimiento de este tipo deja de serlo, ¿no? Y quienes deben cuidar ese patrimonio y esa titularidad son los que finalmente terminan al menos favoreciendo trámites. Entonces, estamos ante una situación muy, pero muy complicada que en principio usted me dice 20, 25 causas. ¿Y qué pasa si nos ponemos a mirar el resto de los procedimientos? ¿Puede surgir alguna sorpresa más? Y yo creería que sí. El tema es que nuestra investigación se tiene que centrar y no puede exceder los límites de la escribana Báez, digamos, porque obviamente que si aparece alguna otra cuestión o alguna otra irregularidad, tenemos la obligación nosotros de investigar, pero nosotros lo que tenemos es secuestrado el protocolo básicamente de la escribana y a partir de ahí podemos ver toda su actividad y advertimos que la mayoría de sus escrituras son
son irregulares. E incluso hay escrituras que están inscritas en el registro, pero que no existen en la matriz, en el protocolo de la escribana. O sea, han hecho testimonios de escrituras que nunca fueron firmadas. Y esas personas son titulares de los inmuebles. Claro. ¿Por qué imputó a su colega, el fiscal Smith? Precisamente en el allanamiento de la escribana Báez hemos encontrado documentación, bastante documentación, que hablaba de esta actividad del fiscal Smith adquiriendo algunos inmuebles. Y advertimos que obviamente se trataba también de situaciones al menos sospechosas en ese momento y que ameritaban focalizar ahí y obviamente secuestrar esa documentación. De hecho, una de nuestras investigaciones tiene que ver con esa parte de inmuebles. Estamos hablando de un inmueble donde no solamente está el fiscal Smith, sino hay otras personas que adquirieron varios lotes. Es un inmueble bastante importante. Se habla de números muy grandes, 30 lotes algunos, dicen 70 lotes otros. Sí, son varios lotes en principio 3 manzanas, y bueno, la hipótesis que nosotros formulamos respecto de esa actividad es la que les dije antes, la de hacer títulos. En este caso el fiscal Smith hizo un juicio de prescripción adquisitiva, o sea, tenía un derecho que no era perfecto en esos inmuebles. Él adquirió eso a través de Teresa Vázquez, que es una de las prófugas de nuestra causa, a través de una cesión de derechos. Y en base a esa cesión de derechos intentó hacerse propietario de esos inmuebles junto con estas personas a través de un juicio de prescripción. Ese juicio de prescripción tuvo una sentencia desfavorable, o sea, no pudo obtener el título. Y como la intención, dicho por él, es que querían hacer un emprendimiento inmobiliario o poder disponer de esos bienes, esperó que haya un titular, o esa es la explicación que da, digamos, pero nuestra hipótesis es que efectivamente a través de esta escribana se hizo el título. Claro. O sea, aparece una persona que compra la sucesión a través también de un poder especial irrevocable, un documento de años atrás, donde se falsean los datos de las personas, y aparece una persona que también está imputada en la causa, como adquiriendo esa propiedad. Y después que adquiere, esta persona, teniendo siempre la posesión, el doctor Smith, él tenía la posesión, pero hay otra persona que se hace dueño de esa, y a esa persona le vuelve a comprar. Claro. Entonces, ahí adquiere con el título. ¿Hay una estimación del monto que significaría la estafa que hasta ahora tienen investigada? Es decir, todos los damnificados, así como hicieron la ruta de los protocolos, ¿pueden saber cuánta gente pagó cuánta plata a la escribana? Todavía no podemos, pero es nuestra aspiración. El tema es que nuestra capacidad operativa es bastante limitada. Si bien contamos con la ayuda de prefectura, básicamente son investigaciones de campo, y armar y poder ver también el aspecto económico, obviamente que es importante, es necesario, pero es complejo y va a llevar tiempo. Y le cambio un poquito la pregunta, pero lo mismo que pregunta Gaby. ¿Qué pasa con los beneficiarios de estas defraudaciones? ¿Quiénes son? ¿Son personas físicas? ¿Son personas jurídicas? ¿Son testaferros? ¿Tienen capacidad de compra? Bueno, son todas preguntas que tenemos que develar. Nosotros tenemos todas esos interrogantes, y en algunos casos creo que nos estamos acercando. En el caso que les comenté recién, es obvio que el beneficiario es la persona que obtiene el título. Ahí hay un particular, hay algunas empresas también. Pero puede haber funcionarios beneficiados también con esta compra, ¿o no? Tanto municipales está como expuesto, incluso por algunos de los imputados señalan algunos funcionarios que están hoy imputados como propietarios o dueños, pero en los papeles nosotros no hemos comprobado eso. Pero todavía falta pero están siendo investigados. Un largo camino, porque todavía nos fuimos, por ejemplo, y determinamos territorialmente, claro, el lugar. ¿Pero están siendo investigados, doctor, o no?
están siendo investigados. ¿Y qué va a pasar? Porque también de todo esto lo que sonó mucho en estas últimas semanas después de los allanamientos y detenciones tiene que ver con los dos directores, ¿no? Los directores de Catastro y del Registro de la Propiedad Inmueble. ¿Qué va a pasar con esas personas? Bueno, esas personas por ahora están sometidas a este proceso. Hoy por hoy están detenidas. La jueza ha rechazado sus excarcelaciones. Bueno, en el caso de Tofoletti, el director de Catastro no presentó un pedido de Sí, libertad. Demetrio. Sí, Demetrio. Por lo tanto, no van a poder cumplir sus funciones desde ya. Yo entiendo que por la importancia de lo que estábamos hablando, de lo que implica esta investigación como hecho, ¿no? La gravedad de la afectación de la seguridad en el tráfico y en todos los aspectos, ¿no?, del derecho de propiedad, amerita, entiendo yo, que debe haber una intervención. No deberían volver, digamos, básicamente. Claro, en el una gobierno. ¿Amerita una intervención del Ejecutivo? Una intervención, digo, de las autoridades para atender esta cuestión. Atender en el sentido de permitir un funcionamiento normal y eficaz. ¿Tuvo obstáculos en la del investigación, registro. doctor, o no? Absolutamente, ¿No? la colaboración fue ¿Del absoluta. Ejecutivo tampoco? De hecho, hasta los propios imputados están colaborando en este momento. En el sentido que se prestan, que declaran. Entiendo que muchas veces obedece a una estrategia para lograr la libertad. Claro. Pero nosotros tenemos mucho por averiguar todavía y por eso es importante para el Ministerio Público que en principio permanezcan detenidos. ¿La ampliación de la indagatoria de Demetrio le dejó elementos importantes para la causa? O? Me dejó una sensación de mucha inseguridad. Como estrategia defensiva, la escribana Demetrio, digamos, cargó la responsabilidad en la escribana y de hecho en el personal que ella misma controla y dirige. Me quedó esa sensación de que es una institución que, por lo menos así como explica que está funcionando y cómo realizan los controles respecto de nada menos que la propiedad de los correntinos, me parece que a mí me deja una sensación absoluta de inseguridad. Y obviamente que creo que estamos en el buen camino en el sentido de que va por ahí nuestra investigación también. ¿Y a quién responsabilizó de la falta de controles la escribana Demetrio? Y digamos que internamente fue delegando en sus inferiores, básicamente. ¿Hay alguna responsabilidad que va Hay cosas que directamente no reconoce como irregularidad. Que por ahí hablan de una forma, de una cultura de la organización que estaba viciada, pero que no tenía un fin ilegal, sino que era un mal hacer instalado. ¿Se podría pensar en algo así? Lo que podría decir como imagen es que formalmente es como una cáscara de controles de lo que hablábamos, ¿no?, de la rigurosidad o del absoluto apego a un control estricto, a un control de legalidad, y cuando entras a analizar cómo se desarrollaba la actividad, es como una especie de relajamiento, de permisibilidad, claro, que va en contra del principio de seguridad. ¿Y en Catastro, doctor? Y en Catastro tengo tengo un solo testimonio de una funcionaria de Catastro, pero también vemos eso, vemos mucha discrecionalidad, mucha actividad fuera de protocolos formales o de prácticas que son el trámite ordinario, en muchos casos de la excepción, digamos. Es decir, de dar es tremendo trámites de manera urgente, directamente sin pasar por mesa de entrada a una persona para que lo hagan. ¿Le sorprende todo en cuestión de minutos? Doctor, ¿le sorprende? Un trámite que necesita un estudio, necesita una... ¿Le sorprende todo este esquema, doctor, o no? ¿Le llama la atención? Yo debería decir que sí, porque estamos hablando de reparticiones, sí,
serias y el catastro es el que tiene el registro de todo nuestro territorio y bueno, y el registro de la propiedad, el que da digamos la máxima expresión de la autenticidad del derecho de propiedad también. O sea, frente a los intereses que están en juego, son instituciones que son muy importantes. Por eso digo que hay que atender ahora que no están sus titulares. Obviamente que hay que poner el foco ahí. Claramente usted tiene, doctor, la sospecha que esto no se da por negligencia, sino que se da casi ex profeso, es decir, que hay una voluntad para que esto sea de esta manera para poder cometer los delitos que se están investigando. Nosotros tenemos que ser respetuosos, digamos, del debido proceso como nos piden y del principio de inocencia. Obviamente que hasta que no se logre una condena, somos todos inocentes. Nuestra hipótesis, vuelvo a señalar, es de una connivencia, no es algo que tenga que ver con una negligencia o con la simple dejadez de funcionarios. Doctor, quedó algo ahí pendiente que era una cuestión que preguntaba Gaby Carlos, que en un primer momento el gobierno comunicó como que los resortes internos, el contralor interno generó anticuerpos, ¿no? Pasaron los días, usted salió y desmintió eso ya de alguna manera, digamos, no directamente, sí, pero la idea no era desmentir, sino simplemente aclarar, porque es cierto que, de hecho, la causa se conocía como la causa de la denuncia de Verón. Esa denuncia existió, de una persona que hoy está imputada y está detenida. El tema es en el contexto en el que se dio esa denuncia y el tiempo. Como yo les expliqué, nosotros empezamos con una actuación a raíz de la sucesión de Romero, aparecieron las causas del correccional, advertimos esta relación en principio como para cometer distintos delitos, que esa es la idea de la asociación ilícita, y cuando ya advertimos eso y ya teníamos conocimiento de eso, y en el marco de distintas cautelares que se plantearon o que se dispusieron, ahí es donde la jueza de instrucción 3, que es González Cabaña, que es la jueza con la que yo trabajo, manda un oficio al registro de la propiedad y en ese contexto, y eso es lo que yo expliqué, se hacen presentes, como ya otras veces se han hecho presentes con denuncias puntuales, el asesor legal que es el doctor Verón y la escribana Demetrio, se hicieron presentes en la Fiscalía y aparte de interiorizarse de nuestra investigación, o sea, yo les expliqué de qué estábamos hablando, ellos manifestaron que efectivamente tenían conocimiento de alguna situación irregular que ya le habían transmitido desde Catastro unos meses atrás. Puntualmente son 2 o 3 hechos que también forman parte de nuestra investigación y en esa conversación obviamente yo les pedí que formulen la denuncia, que acompañen esa documentación y que se nutra, digamos, nuestra investigación con eso. Y así fue, que lo hicieron el último día del turno, que fue el 15 de noviembre, ahí hace la denuncia. Pero durante todos esos días estuvimos monitoreando a través de mi secretario para que por favor vengan y o sea, ustedes tratando de empujar la investigación. Exactamente, pero fue en ese contexto, claro. O sea, no se inició con eso. Y después, hace unas horas, el gobernador dice que el Estado se va a volver querellante. ¿Hay algún trámite ya o es solo un anuncio por el momento? Desconozco. Obviamente que está dentro de las posibilidades y después se evaluará si corresponde o no que el Estado pueda ser querellante en esta causa. ¿Y qué opinión tienen o no quiere emitir todavía juicio sobre esa posibilidad de que el Estado sea también querellante? Y habría que analizarlo. En principio, me parece una buena actitud del gobernador, esta la de impulsar una investigación y no poner ningún obstáculo. Así que desde ese punto de vista me parece bien. Y de hecho he tenido absoluta colaboración en los allanamientos estoy hablando del ministro de Hacienda, que se presentó a través de una persona y se puso a disposición. El ministro de Hacienda, aclaremos, es responsable de estas áreas, ¿no? Por organigrama funcional. Tanto Catastro como el registro dependen de su órbita. Así que digamos que es sano eso,
Generalmente uno cuando investiga funcionarios públicos, generalmente se puede encontrar con obstáculos o con falta de colaboración. Así que... Acá no ha tenido falta de obstáculos ni falta de colaboración. No, el problema está, porque también se dijo que se tardó mucho en allanar. Sí. Y de la detención, sobre todo de Demetrio Tofaletti, que se tardó mucho, que había que detenerlo hace 6 meses. Esa es alguna de las críticas que se hace al accionar. Volviendo al tema de la seriedad, estamos hablando de 2 reparticiones, 2 instituciones de la provincia. Hay muy pocos antecedentes de detenciones en ese ámbito, de allanamientos en esos lugares. Obviamente que para eso uno tiene que tener elementos. Entonces nosotros lo que hicimos durante este tiempo es, teniendo la base de nuestra investigación, básicamente son los documentos de la Escribanía Báez. Cuando pudimos analizar esos documentos, estudiar los títulos, ver las transmisiones, ver las falsedades, o por lo menos descubrir que la posible falsedad, digamos, porque todo eso tiene que ser demostrado en el expediente, cuando pudimos estudiar y analizar y ver la magnitud de la operatoria, obviamente que ahí es donde tomamos esa determinación. Y con elementos. Claro. En un extenso escrito hemos puesto una parte, digamos, de lo que se pudo acreditar y que dio fundamento o mérito para ir y entrar, así como entramos, digamos, avasallamos un organismo público y detuvimos a sus responsables. Doctor, ¿podría haber más allanamientos y más detenciones? Como es una investigación que, como dije antes, la idea por ahí es no extender muchísimo o separar cuando aparecen otras cuestiones, pero yo no descarto que dentro del cúmulo de documentos de la Escribana Báez aparezcan cosas que están relacionadas obviamente con esta causa y que ameriten algún tipo de medida grave respecto de la libertad o de los derechos de los ciudadanos. Estamos hablando de allanar domicilio. Claro. Puede ser. ¿Y podría haber responsabilidades institucionales por arriba de lo que es hoy Tofaletti y Demetrio, o ahí se termina la...? Nosotros en este momento no tenemos esa hipótesis como objeto, digamos, de investigación. De hecho, tenemos que probar esta instancia. Pero obviamente no podemos descartar nada. Todas las preguntas, esto de testaferros, personas involucradas, todo eso se tiene que ir desentrañando. Son muchísimas las personas involucradas en la investigación, no solamente como imputados, sino también como testigos, como damnificados. Entonces, en cada caso puntual hay que hacer el recorrido y desentrañar quién es el beneficiario final, qué se intentó con eso. Pero básicamente las modalidades están como descritas. Está la modalidad esa de hacer los títulos, es decir, gente que ya tenía el inmueble y no podía tener un título perfecto, como la Escribana Báez se lo hacía. La gente que quería estafar directamente y vender derechos, propiedades que no tenía, y bueno, suplantaban directamente al titular, en muchos casos titulares vivos, que aparecían vendiendo su propiedad y perdiendo el inmueble. Y de un día para el otro se enteraban que su terreno, su lote, su campo, su vivienda propia tenía otro dueño. Ahí hay periodistas, ¿no? Hay otra cosa que es muy importante, que tiene que ver con los expedientes judiciales. Porque hay 2 situaciones de expedientes, que pueden haber más, de donde lo que se falsea es una actuación judicial. Epa. En un caso, todo el expediente, o sea, un expediente que no existe, lo inventan. La Escribana va a hacer protocoliza una actuación judicial donde dice que hay un juez que dictó una resolución, una sentencia. Todo inexistente. De un expediente que no existe. Claro. Y eso se intentó, no se inscribió en el registro porque fue justo. Yo creo que esta maniobra es como estaba aceitada y pretendía, entiendo, crecer, y ese era parte del crecimiento. Sí, que es el caso de la sucesión de Julio Romero, había un expediente de prescripción y en ese caso ni siquiera se había corrido traslado a la demanda. Los abogados que hacen la denuncia
venían controlando ese trámite, como no había un riesgo todavía latente, digamos, de pérdida. El abogado ahí era Mario Espíndola. Ese sí, expediente existía, y lo que hicieron fue falsear la sentencia. Ahora, uno como ciudadano dice, si a un exgobernador le puede pasar, a un ciudadano común. No, de hecho le pasó a Ciudad, no descarto que No, haya pasado a claramente algún le pasa, funcionario. pero digo, el nivel de indefensión, ¿no? Y de impunidad con la que se manejaban también, ¿no? Claro, porque el tema es, el registro público, el registro de la propiedad inmueble es el garante, digamos, de la fe, de la autenticidad. O Bueno, sea, que no cumplía claramente con esa función. Uno va al registro y se supone que esa información es absolutamente veraz. Claro. O sea, Nadie si yo cuestiona voy eso, al claro. registro y tengo un informe donde dice que vos sos el dueño y yo te compro, no hay forma Pero no hay otra instancia. de indilgarme algún tipo de responsabilidad, salvo que yo conozca que vos no sos el dueño, que en Claro. realidad ella es la dueña y estamos haciendo algo ilegal. Doctor, la última, porque he escuchado y he leído a dos periodistas, Daniel Solmoirago y Raúl Sotelo, decir que este es el hecho de corrupción más grande de la historia de Corrientes. ¿Comparte esas definiciones o todavía es muy temprano para No, yo esa obviamente conclusión? como todo el mundo sigo la información periodística de esa línea. No podemos decir eso, primero porque la historia continúa. Claro. Posiblemente haya habido otros hechos más grandes de corrupción y que ni siquiera fueron investigados. La importancia, me parece, de esto es que se ha descubierto y que, bueno, está todo dado como para que los registros funcionen bien, que la justicia pueda actuar y que podamos saber exactamente quiénes son los responsables. Yo espero por lo menos llegar en esta instancia, por lo menos, para que vayan a un juicio. Pero es importante, es grande, pero no me atrevo a decir. ¿Sabe que la opinión pública está siguiendo expectante el caso y que quiere que esto llegue a un final de justicia, por sobre todas las cosas, ¿no? Sí, soy muy consciente. En realidad, en todas nuestras investigaciones tenemos presente eso de que estamos, obviamente, para brindar un servicio. Nosotros nos debemos a la sociedad. Nosotros como Ministerio Público somos representantes de la sociedad y también somos conscientes del nivel de incredulidad que hay respecto de las instituciones y del funcionamiento. Por ahí también de la mucha gente dice, justicia. está bien, pero después no va a pasar nada. Entonces Sí, de hecho, estábamos hablando de estos medios, siempre la demora, la complicidad, ya no se va a actuar. Hay como un pensamiento, pero bueno, me parece que hay señales de que se puede investigar, se puede avanzar en estas causas contra funcionarios públicos y me parece que esa es la línea que hay que seguir, sin darle el marco de espectacularidad o de hablar de mega causa tampoco, porque todo el tiempo se habla de una mega causa, es una causa importante. Y la verdad que el Ministerio Público o la Fiscalía, que en este caso es una fiscalía que está investigando, somos muy chiquititos para poder abarcar todo de una manera eficiente en cuanto a los tiempos. O sea, va a llevar por la causa, sí, tiempo. por la magnitud. ¿Podría haber otros fiscales colaborando con usted? No descarto, siempre. Hubo es otros una casos que sí posibilidad. lo hubo, por eso le pregunto, ¿no? El Sí, caso de Ramoncito, sí. por ejemplo. Sí, yo creo que estamos en una instancia donde la idea es fijar bien los contornos o Claro. el marco de nuestra investigación y ahí vamos a saber con qué contamos y si podemos nosotros solos abarcar esa investigación o pedir ayuda. Doctor Gustavo Robinó, muchísimas gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Fiscal de instrucción, Gustavo Robinó, tiene en sus manos la causa en la cual se investiga todo este procedimiento, ¿no? Y que involucra a funcionarios públicos, tanto al director de catastro como a la directora del registro de la propiedad, que están detenidos. El doctor Gustavo Robinó, esta semana en Final Abierto.
En los últimos días se comenzó a implementar un primer tramo de la ley de etiquetado frontal de alimentos. Lo hablamos mucho durante el año pasado, pero ahora lo vamos a empezar a ver y por eso queremos conocer más detalles acerca de qué nos tendríamos que encontrar o qué deberíamos ir a buscar en todo caso. Y para eso nos visita hoy una especialista en el tema. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, vamos a encontrar a partir de ahora los productos en las góndolas. ¿Cómo es el proceso de implementación? Bien, el proceso de implementación, bueno, la realidad es que a partir de este 20 de agosto, ¿sí?, de 2022, comienza esta primera fase, esta primera etapa de implementación de la ley de promoción de la alimentación saludable, conocida como ley de etiquetado, ¿sí? Y el primer plazo fue este 20 de agosto, ¿sí? Inicia para las grandes empresas y las pymes tienen un periodo mayor que recién van a tener que tener los sellos de advertencia en sus envases en los productos que corresponda, a los productos a los que la ley abarca, recién para febrero, 20 de febrero de 2023, ¿sí? Ahora, para las grandes empresas, que este era el primer plazo y estábamos esperando que llegue este 20 de agosto, ya empieza a correr. ¿Qué pasa con lo que vos preguntás? ¿Vamos a verlos a los sellos en los productos en las góndolas, sí o no? La realidad es que va a ser, es una implementación, es un proceso, va a ser progresivo por diferentes motivos. Uno de ellos es el stock, ¿no? Uno de ellos es el stock, por supuesto. Sí, hay productos que están en stock, los productos que tengan fecha de vencimiento posterior al 20 de agosto no van a tener la obligación de tener el sello. Los productos que hayan sido fabricados a partir del 20 de agosto y estén abarcados por la ley van a tener que contener el sello, pero también otro motivo son los pedidos de prórroga. ¿Sí? Hasta el 20 de julio las grandes empresas tenían plazo para pedir la prórroga. Que eso dependía de la presidencia, ¿no? Claro, en realidad se solicitaba ante ANMAT, que es el ente regulador, y podían hacer el pedido. Bueno, y ANMAT autorizó a algunas empresas, porque no a todas, no ante cualquier reclamo o pedido de prórroga fue permitido. Pero sí en los casos de empresas que deseaban reformular sus productos, porque justamente el objetivo y el espíritu de la ley es ese, ¿sí? Que las empresas reformulen los productos para que sean productos más saludables, más amigables, y la idea es que sean también productos honestos, que la gente pueda conocer, informarse, empoderarse. Bueno, habrán hablado un montón de esto, justamente es el espíritu de la ley, y lo que se busca es que las empresas puedan reformularlos a los productos, por eso se le dan. A veces pensamos que, bueno, no sé, vamos a tomar una muy conocida, una marca de cereales, que era saludable comer eso, y sin embargo nos encontramos que si hoy tuviesen que ponerle octógonos, de hecho tienen, ¿no? Sí. Exceso de calorías, exceso de azúcares. Exactamente, hasta exceso de sodio, incluso en productos que uno diría por qué tendría que tener exceso de sodio, y hoy vamos a empezar a verlos, ¿sí? Por eso decimos que esto es de manera progresiva, es todo un proceso. Un caso incluso que se dijo en las últimas horas, que tiene que ver también con que hay empresas que están reformulando la composición de sus alimentos. Claro. Entonces también hay... Y es lo más importante y justamente lo que más se busca, esas empresas que pidieron prórroga, porque van a reformular, porque justamente no quieren salir al mercado y a las góndolas con sellos, quieren sacarse de encima esos sellos y salir realmente porque sus productos van a ser más saludables, y no van a tener exceso. Una cuestión muy positiva, ¿no? Muy positiva, no van a tener exceso en estos nutrientes críticos, ¿sí? Porque es importante saber que los sellos frontales, los sellos octogonales, los octógonos negros, esto que decías, ¿sí? Van a estar en la cara frontal de los productos envasados, ¿sí? A los que la ley define y abarca, sí, ahora podemos conversar de eso, bueno, van a estar en esa cara frontal, pero la idea de las empresas es justamente no quiero tener un sello. Claro, porque ocupa una parte importante del packaging, digamos, del empaque y de la tapa, justamente. Si tuviese que reunir más de 3, te come un cuarto del paquete, ¿no? Una gran superficie. Claro. Esto está todo estipulado, detallado y bien establecido
tanto en el manual de aplicaciones como en la reglamentación de la ley. En el anexo está todo establecido, tanto cómo son los sellos, el tamaño, que son octógonos, el color, el fondo, las letras, la tipografía, qué deben decir, el tamaño, como decías vos recién, qué superficie de la cara frontal del alimento deben ocupar, si un 5% si es uno solo, un 10% si son dos, digamos, se va a hacer llamativo y esto está todo establecido y así debe ser. Y tanto el ente regulador como nosotros como profesionales, yo como nutricionista, como ustedes como consumidores y como periodistas también, ¿no? Debemos actuar de esa manera como para poder decir, che, arrancó el 20 de agosto, era el primer plazo, empiezo a ver en las góndolas o no, y la realidad es que todavía no estamos viéndolos, ¿sí? Claro. Vamos a empezar a verlos ahora, ¿por qué? Porque van a estar esos productos nuevos. Hoy hablábamos, ¿por qué no los vemos todavía? O vamos a ver mezclados, incluso productos, y con eso nos vamos a encontrar. El mismo producto. El mismo producto, la misma marca, la misma empresa, y vamos a tener uno con sello y el otro no. Por estos motivos justamente, no porque uno sea mejor que el otro, ni tiene que ver con eso, sino que quizás sea la misma composición, pero todavía no tiene la fecha de vencimiento, estas cuestiones de stock. También, bueno, como les decía, lo del pedido de prórroga, que también por cuestiones de adecuación del producto, porque también tienen el envase, muchas empresas pidieron porque ya tenían stock de material que también se importa muchas veces. Entonces acá la idea no es, como siempre se dijo desde un principio, perjudicar a las empresas para nada. De hecho, ahora se hizo una capacitación muy interesante para las pymes, para que puedan adecuar sus productos. Las pymes tienen un plazo mayor. Las empresas que pidieron prórroga, recién en mayo de 2023 se va a cumplir este plazo, pues son 180 días. Y bueno, y son 2 etapas, ¿sí? La implementación, que era lo primero que me preguntaba, son 2 etapas. Una primera etapa para un porcentaje de calorías, de grasas saturadas, de grasas totales, de azúcares, de sodio, y una segunda etapa para otro porcentaje ya más estricto, ¿sí? Entonces, para nosotros, para que tengan una idea, finales del año que viene, deberíamos estar viendo prácticamente en todos los productos ya los sellos frontales de advertencia. Esto no es contra nadie, en todo caso es a favor de la alimentación, es a favor del consumidor, y también es un proceso a largo plazo, claramente. A largo plazo, ¿no? Claramente. Pero ¿qué es lo que vamos a empezar a ver? ¿Cuáles son los beneficios hacia los que vamos? Bien. ¿Qué vamos a empezar a ver? Si volvemos a las góndolas, vamos a empezar a ver los productos envasados, bebidas, alimentos y bebidas analcohólicas que tengan exceso de nutrientes críticos, que superen el límite del perfil de nutrientes de la OPS, porque la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, es el modelo de perfil de nutrientes que se utilizó para esta ley. Entonces, si hay productos con exceso en azúcar, con exceso en grasas totales, en grasas saturadas, en sodio, en calorías, en cafeína, ojo con esto, en este caso no van a ser octógonos, sino que van a ser leyendas precautorias. Cuando haya productos que contengan cafeína, sí, que se recomienda evitar en niños, y esto debe decir en la leyenda precautoria, y cuando cuando el producto contenga edulcorantes, se recomienda no utilizar en niños. ¿Sí? Tienen una forma rectangular alargadita, y esto va a decir, los sellos octogonales dicen exceso en sodio, por ejemplo, y debe decir Ministerio de Salud abajo, esto tiene que estar así, y los vamos a empezar a ver. Si un producto tiene agregado de azúcar, ¿sí? Va a pasar bajo la lupa de la ley. Es decir, si un producto no tiene agregado de ninguno de estos nutrientes críticos que les comentaba, no va a estar bajo la ley y no va a tener que llevar sellos de advertencias. Y esto es importante saberlo porque bueno, por ahí vamos a encontrar un jugo de naranja 100% exprimido y único ingrediente en la naranja y no tiene ningún agregado, no debe llevar un sello, ¿sí? Ahora, si a ese producto se le agregó cualquier tipo de azúcar o un edulcorante o alguna cuestión, ya pasa completamente a la lupa de la ley y esa empresa va a tener que agregar todos los sellos que correspondieran, claro. ¿Sí? Y eso también es importante saber. Y bueno, con respecto a lo que me preguntabas, ¿qué vamos a empezar a ver? Vamos a empezar a ver eso. Primero, una convivencia de productos con sellos y otros sin sellos.
Y la idea es empezar a tomar decisiones inteligentes como consumidores, a poder decir, bueno, yo ahora voy a poder saber. Hasta el día de hoy, para que ustedes sepan, las empresas no tenían la obligatoriedad de declarar azúcares añadidos, algunas lo hacían, otras no, pero porque no había obligatoriedad. A partir de esta ley, sí. Entonces, se facilita, hay una calculadora muy fácil de utilizar, una calculadora de sellos de ANMAT, la población la puede utilizar. Cuando vean el producto que tiene el sello, dan vuelta, van a ver los nutrientes y van a ver los ingredientes que tiene, y entonces pueden cargar estos datos en la calculadora y la calculadora le dice qué exceso de qué tiene. Uno mismo puede comparar y decir, no, che, esto debería tener más sellos, ¿por qué no los tiene? O sea, podemos actuar de esa manera también como un poco como fiscalizadores y está bueno. Y en la salud, digamos, ¿qué vamos a empezar a ver ahí? Y en la salud tendríamos que empezar a ver mejoras, ¿sí? Tanto en niños como en adultos, sobre todo en niños, que es donde se hace mucho enfoque. Sí, hay un eje muy importante de esta ley, que es la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, y lo que busca es promocionar una alimentación saludable, de hecho. Y uno de los ejes, además del de etiquetado frontal de advertencia, es el de entornos escolares, proteger los entornos escolares. Y el otro es regular la publicidad, promoción y patrocinio, ¿no? A eso iba a ir también, pero terminás si querés lo de los beneficios de la salud. Entonces, beneficios de la salud. La idea es que estos productos que que tienen sello frontal de advertencia, si un producto tiene exceso en azúcar, no debe ser preferido y no debería entrar a los colegios, no debería ofrecerse en las cantinas. Los chicos no tendrían que tener fácil acceso a ellos, no pueden tener información complementaria, que son los claims, ni decir, esto contiene vitamina C, o los beneficios u otros beneficios, claro, porque no los deberían tener, no se fomentaría así su consumo, no van a poder tener, si tiene un solo sello el producto, no puede tener un dibujito, esto que llama la atención de los niños. O sea que si no tiene los sellos sí puede mantener los dibujitos, porque la gran cuestión era el conejo de la chocolatada, el tigre del cereal. Si logran revertir los componentes, la composición puede volver el dibujito, digamos. Exactamente. Si mejoran su composición y los productos no tienen exceso en nutrientes críticos, no tendrían ese inconveniente y podrían volver los dibujitos. Los dibujitos y todo este tipo de adornos que llaman la atención de los niños no van a estar en esos casos. Ahora, si siguen manteniéndose así, sí, porque justamente es una manera de proteger a los chicos, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver menos obesidad. Ustedes sabrán que hoy en día hay muchísimos casos de obesidad en niños pequeños, de diabetes, empiezan a haber casos de hipertensión arterial en niños y en adolescentes. La verdad que la realidad es que las enfermedades crónicas no transmisibles están en un avance impresionante a raíz justamente de la alimentación y de las bebidas, las gaseosas y los jugos. Exacto. Que muchas veces uno como consumidor, uno como padre dice, le doy esto a mi hijo porque bueno, este no tiene tanta azúcar y yo no sé que el edulcorante en realidad también es nocivo, que puede generarle algún daño. Entonces es como que se hace por ahí difícil la elección. Entonces la idea justamente es facilitar la elección y como también promover alimentos saludables, alimentos genuinos, alimentos reales. Buscar no tanto los procesados, sino un poco más los naturales, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, les agradezco un montón a ustedes por el espacio y bueno, gracias. Estuvimos hablando acerca de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable con la nutricionista Josefina Loquet, y ahora hay que empezar a aprender y a prestar atención en las góndolas acerca de lo que consumimos. La autovía en la Ruta 12 debe ser uno de los temas de conversación en muchas reuniones, pero ahora no solo la que se está haciendo, sino la que se podría hacer, ha sido tema también de reunión con el gobernador y algunos intendentes y otros funcionarios. Hoy nos visita Martín Jeter para hablar de esto. ¿Cómo está, intendente? Gracias por venir. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir el espacio con ustedes. Bueno, ustedes están en uno de los lugares que se está analizando en la autovía, que además es crítico en el tránsito. Hubo medidas que trataron de justamente morigerar esta situación. ¿Cómo fue esta reunión de trabajo? Sí, es un tema que nos preocupa y nos ocupa desde hace varios años. Haciendo un poquito de historia,
En el año 2018 y 2019, cuando la licenciada Ingrid Jeter era gerente regional de vialidad, ya veníamos trabajando en este proyecto de autovía hasta las 4 bocas de Saladas. Incluso en ese momento ya se avanzó hasta el punto que se podía convocar a una apertura de participación público-privada, donde se terminan de definir los detalles del proyecto. Pero ya se habían terminado la parte geométrica, se había determinado un puente elevado de la autovía en el ingreso a Riachuelo, sí, otro en el ingreso a Empedrado y otro al finalizar en las 4 bocas. También las colectoras, los puentes y demás. Lamentablemente, todos sabemos que en el 2019 hubo muchos problemas económicos, por lo tanto no se hizo ese inicio de obra o esa adjudicación, y desde ese momento se paró ese proyecto. Pero lamentablemente aumentó la cantidad de vehículos, o bueno, no es lamentablemente, pero es la realidad que aumentó mucho el tránsito vehicular. La ruta sufrió muchos daños estos últimos años porque es abundante el tránsito de camiones, sí, claro, camiones de todo tipo, sobre todo camiones que transportan áridos. Sí, está saturada piedras, en todas las formas posibles. Cuando uno viene desde que no las sería 4 el bocas, problema es que transportan más peso del que claro, deberían también transportar. Sí, porque eso uno lo puede notar en el mal estado que está sobre todo la banda que viene de sur a norte, que en eso hay que destacar en la gestión de Ingrid se puso énfasis en que funcionen las balanzas las 24 horas y habíamos recibido en ese momento muchos llamados de gente conocida quejándose porque se habían pasado algunos kilos, ¿no? Y era estricto el control. Ahora, intendente, preguntarle, sí, porque en la reunión de hoy también participó de la gente de Vialidad Nacional Distrito Corrientes, ¿no? Sí. ¿A qué se comprometieron? Se comprometieron a tratar de continuar con este proyecto porque en su momento estaba prácticamente listo, lamentablemente. Está bien, pero digo, ¿en lo inmediato qué? Porque si no, de proyecto en proyecto van. Quedaron, justamente en varias oportunidades se le pidió un plazo, sobre todo a la gente de las cámaras, pues estuvieron las cámaras de transporte, sí, transporte de carga, las cámaras empresariales, FECOR, la Federación Correntina, y quedamos en un plazo máximo de 90 días volver a reunirnos. Pero la verdad que yo creo que una salida urgente podría ser tal vez proponerle a la empresa que hoy es estatal, Corredores Viales, hacer la pavimentación de las banquinas y la ampliación de 670 a 730. ¿Pero qué ha dicho la gente de Vialidad con respecto a esto, que son muy obras? Muy poco. O sea, en 90 días se volverían a reunir ¿para qué? Y para escuchar a ver qué respuestas nos pueden traer. Intendente, el proyecto ejecutivo del que nos está hablando, sí, del de hace unos años, sí, ¿dónde está? En los archivos en Vialidad. ¿Está terminado? En un 50% en lo que es la parte técnica, pero que ya era suficiente para hacer una convocatoria a participación público-privada. ¿Ese proyecto se puede rescatar y sobre eso trabajar para ganar tiempo? Totalmente. ¿Y eso puede ser el tema de conversación dentro de 90 días? Sí, puede ser. Lo que sí, nosotros este tema siempre lo veníamos planteando, la necesidad de mejoras, pero ahora como que lo hicimos más público para ver si de esa manera toma mayor impulso. También usted es intendente hace tiempo, sí, y puede dar fe de lo que voy a decir. Esta reunión, así como se dio hoy en Casa de Gobierno, sí, los intendentes de todo el tramo, gente de las cámaras, Vialidad Nacional, el gobierno, hace mucho que no se veía. Por este tema, fue nunca. La primera vez. Claro. Nosotros ya nos habíamos reunido con el gobernador, los intendentes, y ahí propusimos que en vez de presentar notas a distintas instituciones y demás, hacer una reunión donde estén todos y que cada uno diga, porque por ejemplo, hoy la gente de la Agencia de Seguridad Vial planteó que una posibilidad podía ser que los camiones no transiten en horario de la mañana. Y la gente de la Cámara de Transporte de Carga se opuso drásticamente y yo coincido con ello que de esa manera claro, no se va a mejorar. Entonces, me parece que era importante que estén todos. También estuvo el Ministerio de Seguridad, la parte de Seguridad Vial, estuvo Gendarmería, porque también
en forma urgente vamos a tratar de establecer algunos controles para tratar de disminuir los accidentes. Si hoy Vialidad retoma la ejecución del proyecto, entre terminar el proyecto ejecutivo, llamar a licitación, adjudicar la obra, son 2 años como mínimo. Bueno, pero es mejor que nada, digamos, en principio. Pero Claro. la pregunta que yo le quiero hacer es, usted tiene experiencia, Sí. está en un municipio crítico y además su hermana estuvo en Vialidad y por lo tanto seguramente alguna información cruzaron. ¿No es mejor ya ir por todo y no a hacer todo un movimiento de suelo para agrandar 30, 40, 50 centímetros la ruta? No, porque es indistinto. Fíjense ustedes que este trabajo ya se hizo hacia Posadas. Pero después la otra trocha va a estar separada, entonces no va a estar unida, se va a poder aprovechar este trabajo de mejora. Y ¿Esa es la generalmente idea? se aprovecha en cierta parte, pero yo creo, son 85 kilómetros. Ujú. Hacer esta ampliación, hacer la pavimentación de la banquina, yo creo que salvar una vida lo vale. Seguro. Lo Sí, mismo sin duda. cuando se hizo la bicisenda. Nosotros desde el año 2000 luchábamos por la bicisenda hasta que en una oportunidad vino gente de Nación, me recuerdo como que fuera hoy, a Paso de la Patria, y se hizo una reunión de intendentes allí, y allí yo llevé la estadística de la cantidad de gente que moría por año en el tramo Riachuelo-Corrientes. Y ese dato fue el que le tocó a la gente de Nación y se concretó la obra. Y ahí, desde el 2004, aproximadamente 2005, hasta el 2012-15, se pararon los accidentes fatales, sobre todo lo que es motocicleta y bicicleta, desde Riachuelo a Corrientes. Sí, estamos de acuerdo. Yo, por una vida, cualquier cosa, ¿no? Vale todo, estamos de acuerdo. Pero también tenemos que tener en cuenta que estas son decisiones políticas, económicas, y cuando ya pasa una cosa, después ya se tarda mucho, por experiencia, ¿no? La Sí. experiencia que tenemos acá. Pero estuve hablando con técnicos, porque yo no soy un técnico en el tema, pero hablé con técnicos hoy y ellos me decían que hacer esto, sobre todo de la banquina pavimentada, se puede hacer sin una licitación, se puede hacer que directamente lo haga la empresa concesionaria, que hoy es una empresa estatal, como lo está haciendo Camino a Itatí, que está prácticamente terminado, eso lo hace la misma empresa, y sería una solución que disminuiría, pero a lo que vamos es a la autovía. El pedido es la autovía porque además el número de vehículos Claro. ya lo exige. Sí, duplica El valor que se establece como Exacto. rango, digamos, de autovía. Que autovía no es solamente 2 bandas en cada sentido, sino son colectoras. En Riachuelo el puente elevado, ¿qué va a permitir? Que la gente de un lado del pueblo que quiera pasar al otro lo cruza por debajo, sin alterar la gente que circula por la autovía. Porque uno se pone a pensar, una persona que está haciendo un viaje de 5.000 kilómetros, a lo mejor alguien que salió de Brasil y está yendo a Chile, como pasan con los camiones, pasa por un pueblo y no puede cambiar el chip y decir no estoy pasando por una zona urbana, es muy difícil. A ver, lo mejor viene de muchas horas de viaje. Lo mismo hace muy necesario la construcción del segundo puente para que no ingresen más los autos a Corrientes por este mismo tema, o la ruta alternativa que se va a construir desde la conexión con la ruta 12 del segundo puente, que va a salir en la ruta 5. ¿Es optimista que alguna vez se haga algo? Digo, pues la gente ya Sí, está a esta altura escéptica. yo creo que cuando hay, sobre todo cuando hay decisión política, pero no tanto en la parte económica, sino en la parte técnica. Yo pongo como ejemplo, hoy en Riachuelo se está haciendo la cloaca en toda la localidad con planta de tratamiento. ¿Por qué? Porque en la gestión anterior logramos tener un proyecto ejecutivo avalado y financiado por el BID, con estudio de impacto ambiental, con estudio Bueno, hidráulico, pero que justamente eso pasa cuando la provincia dice, la nación nos discrimina, la nación responde, no tienen proyecto ejecutivo. Entonces estamos ahí en la misma, Exacto. digamos, ¿no? Yo creo que es muy importante tener muchos proyectos terminados, como este tendría que estar. Hoy, cuando se le preguntó a Vialidad Nacional, yo pensé que ellos iban a decir, sí, el proyecto está terminado, lo que no tenemos es plata. Pero no, dicen, no está el proyecto terminado. Sí, Vialidad tiene equipos técnicos suficientes. En su momento, en el 2018 y 2019, se convocaron a técnicos de Formosa, de Misiones,
de la misma empresa, que en ese momento era Caminos del Paraná, hoy está Corredores Viales, que es una empresa estatal, por lo tanto puede participar también. O sea, hay que tener muchos proyectos listos, porque yo soy optimista y creo que en algún momento la situación económica se va a estabilizar y vamos a poder obtener nuevamente créditos internacionales, porque esta obra, lo dijo hoy la gente de Vialidad Nacional, hoy saldría 60.000 millones de pesos. Entonces, una obra de ese tipo hay que tener el proyecto listo para que cuando hay posibilidad de obtener los fondos, uno vaya. Nosotros hoy estamos haciendo la cloaca, ¿por qué? Porque el día que se firmó un convenio Nación-Provincia por 2.300 millones de pesos, el proyecto más grande que estaba listo era el de cloaca de Riachuelo. Por eso hoy estamos haciendo la cloaca. También se reunieron hoy en otro lugar para hablar un poco de política, ¿no? Con el gobernador y los intendentes de Encuentro por Corrientes. Sí, de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, sobre todo para tener muy... Ya sepultó a Encuentro por Corrientes. No, y bueno, ahora yo soy tesorero del PRO, soy el único intendente del PRO del Nordeste. Entonces, por eso digo Juntos por el Cambio, no sé qué nombre se le dará a la alianza en las próximas elecciones. Pero sí, donde justamente, bueno, hablamos de la situación económica actual, la situación económica de la gente, que es muy difícil. La verdad que estamos en una tasa de inflación prácticamente del 100% interanual. Es una corrida contra reloj tratar de ir viendo cómo mejorar los salarios del empleado municipal. La gente le cuesta llegar a fin de mes, a todos les cuesta, a los profesionales, al cuentapropista, a todos les cuesta llegar, y al que tiene la suerte de llegar a fin de mes, ¿no es cierto?, con lo necesario para poder dar de comer a su familia. Y también se trató otro tema, el gran tarifazo que se viene en la energía, el gran aumento de la energía. El gobernador mañana nos dijo participa en una reunión del Norte Grande, donde uno de los temas que van a plantear es que no haya un cupo o que se eleve el cupo, que ahora se avisó por Twitter, que el cupo mensual va a ser de 400 kilowatts de una casa residencial, cuando yo he mirado mi factura y lo supero. Sí, 550 para zonas que no tienen gas natural, como la nuestra. Pero no está bien claro si va a ser la provincia que no tiene gas natural, porque hasta Mercedes hay gas natural. Claro. Entonces ahí nos pueden decir, no, Corrientes tiene gas natural. Sí, o dividir por regiones, y bueno, Curuzú, Montecaseros tienen. Pero yo pregunto, no sé la verdad la respuesta. En el sur, ¿hay un tope de consumo de gas? ¿O la gente puede ocupar el gas? Yo, por mi ideología liberal, estoy en contra de los subsidios. Pero si cobramos impuestos, subsidiamos el gas en el sur porque hace frío, ¿por qué no subsidiamos la energía en Corrientes y no ponemos un tope? La verdad que no entiendo, ese tope salió a última hora. Primero iban a categorizar de acuerdo a los ingresos familiares, y aquel que tiene una tarifa social no va a tener tope, lo que también está en contra del uso racional de la energía. Por lo tanto, entiendo que la estrategia política es reclamar esa diferenciación a la nación. Sí, la diferencia, o sea, es... Digo, intendentes, gobernadores, si todo, porque se puede está claro que evitar de que exista ese cupo, o por lo menos subirlo, porque 400 es bajo, claro. Es bajo para los niveles de consumo que tiene un domicilio en verano en Corrientes, con temperatura de 45 grados muchos días del año. Entonces, Intendente, muchísimas gracias por habernos visitado. no, por favor, un gusto. Estuvimos hablando con el intendente de Riachuelo, Martín Jeter, acerca, en principio, del proyecto de autovía que llegaría hasta las 4 Bocas de Saladas, pero también cómo impactan las medidas energéticas en cada uno de los lugares.